Nuevamente, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al Cineclub Debate. Estamos y seguimos en este largo ciclo ya. Creo que hoy es la película número 37 del ciclo Las pandemias en el cine o el cine dentro de la pandemia también. Pues hemos hecho un largo recorrido de películas que tienen que ver con pandemias, sus metáforas, como las películas sobre zombies y algunos temas que se relacionan con las cuestiones psicológicas y emocionales que producen el encierro, las temáticas de como la semana pasada, que tienen que ver con los contagios colectivos en la psicología de las masas, que también son una variante de zombismos, por decirlo así, también de pandemias. Y bueno, no podía faltar dentro de este ciclo un director tan importante que aborda distintos temas, tal vez aproximándose al tema de lo mórbido, de la enfermedad somática, del horror por lo corporal, las metamorfosis. En fin, un director que tiene como muchas temáticas, incansable, y todas sus películas siempre nos dejan muy tocados en el sentido emocional, como justamente este tipo de películas hechas como para cineclubs, para podernos preguntar y discutir distintos temas, tanto desde el cine como desde el psicoanálisis. Y bueno, hoy tenemos para esta sesión de hoy esta película de Rabia, que es de las primeras películas de David Cronenberg, eh, y pues es pues tal vez ya considerada como un clásico de su cine. Y pues eh, para hoy tenemos un invitado que es la primera vez que participa como exponente. Creo que tampoco había estado como público. Yo lo conozco de otro espacio dentro de la Cineteca Nacional, y donde él justamente ahorita se encuentra dirigiendo un un ciclo, un análisis de una retrospectiva del cine de Cronenberg. Bueno, a él le gusta que le digan POC, es conocido como POC, tiene nombre y apellido, se los juro, pero nomás lo vamos a presentar como POC porque así le gusta a él que lo reconozcamos. Él se presenta como un escritor amateur, aficionado a los cómics y cinéfilo empedernido, editor de la revista electrónica de literatura fantástica Penumbria. Y bueno, realmente es un cinéfilo que pues sabe mucho de cine, tiene una gran memoria además, eh, y pues es muy cercano a a la Cineteca Nacional, donde participa también allí en todos los cursos que ofrecen, y en esta ocasión él está dando este curso de Cronenberg. Pues eso me hace suponer que es uno de sus directores favoritos, y pues él me sugirió esta película, incluso por ahí me mandó una película que después se las podemos enviar para compartir, que se llama Transfer, que es el primer cortometraje, su primer ejercicio fílmico de David Cronenberg, si no me equivoco, y tiene mucho que ver con el psicoanálisis. O sea, él hace rato comentaba sobre Buñuel, pues es otro que está muy cercano al psicoanálisis, y hace alusión a lo psicoanalítico, a lo inconsciente, y pues mucho desde estas metáforas que tocan tal vez todo el tema de lo psicosomático, ¿no? Que yo creo que en esta pandemia, pues muchas veces
hemos experimentado, ¿no? Sensaciones de mucha angustia que de repente también nos hacen empezar a experimentar sensaciones corporales, ¿no? Y bueno, voy a dejarlos ya para que Poc haga la presentación de hoy. Les recuerdo para los que están participando por primera vez el formato que tenemos. Es primero, como siempre, vemos la película. El segundo es la exposición de nuestro invitado. Y en un siguiente momento ya sería la participación pues de todos nosotros, el público, con comentarios y con preguntas. Utilizamos el chat para escribir, solamente para pedir la palabra y anotarse en una lista para comentar de viva voz, para replicar lo más posible la forma que trabajamos cuando es de manera presencial. Entonces, pues bienvenidos a todos, bienvenidos, y muchas gracias a POC por aceptar esta invitación y es un honor escucharte. Adelante, POC. Muchas gracias, Albert. Pues sí, en efecto, Cronenberg es uno de mis directores favoritos. Incluso creo que habría podido dar el curso sin prepararme gran cosa porque ya conocía bastante su filmografía, pero lo bueno fue que, o sea, aprovechando este curso que estoy impartiendo actualmente, me puse a leer mucho más, a leer entrevistas con él, libros sobre él y a ver a fondo su filmografía completa, lo cual ayuda a tener pues un entendimiento más claro de cuáles son sus intereses y sus preocupaciones. Hay veces que si uno ve una película de Cronenberg fuera de contexto, no sabiendo qué es de él o no conociendo cuál es su modus operandi, pues la película puede ser bastante choqueante incluso, pero ya después cuando uno empieza a explorar su filmografía, vemos que tiene ciertas ideas constantes, cierta constancia y consistencia temática en cuanto a las ideas que plantea. Básicamente algo que le importa mucho a Cronenberg, o algo que vemos muy frecuentemente en sus películas, son las transformaciones del ser humano. Al principio, en sus primeras películas, que eran más de ciencia ficción y horror abiertamente, estas transformaciones toman un carácter biológico u orgánico, es decir, son mutaciones, deformidades, crecimientos de órganos adicionales, temas así que de algún modo son más palpables y más visibles, pero después conforme fue avanzando en su filmografía, las transformaciones siguen ocurriendo, pero ya más interiorizadas, más psicológicamente. Entonces, pero a fin de cuentas sigue siendo lo mismo de lo que le está hablando. Otra de sus temas principales es cómo la ciencia en general o la tecnología afectan y transforman también al ser humano. En esta película en particular, Rabia, tenemos a una chica motociclista que tiene un accidente y es rescatada por el personal de una clínica de cirugía plástica, cirugía estética. Como no da tiempo de llevarla a un hospital sin que pierda la vida en el trayecto porque están muy lejos del hospital más cercano, el doctor de esta clínica, el doctor Keloid, le aplica una operación experimental que él está desarrollando, que consiste en hacer una especie de injerto de piel, pero antes de simplemente retirar piel de una parte del cuerpo e injertarla en la parte dañada, neutraliza el tejido, hace un tejido neutro para que éste sea adaptable y entonces cambie y cubra mejor la necesidad de la zona dañada. Entonces, este es un procedimiento experimental, obviamente, no ha tenido pruebas, mucho menos en humanos, pero decide arriesgarse y aplicarlo en Rose, la protagonista de la cinta, ya que no tiene nada que perder. De no hacerle la operación, su vida definitivamente iba a terminar. Entonces, hace esta operación, pero tiene un efecto secundario inesperado. No se ve en la película, a la hora de grabar, ya no decidió incluir las escenas que explicaban, porque Cronenberg no es tanto de explicar excesivamente, sino más bien de mostrar. Pero lo que estaba planteado en el guión es que la explosión de la motocicleta dañó sus órganos internos, afectando principalmente a sus intestinos. Por ende, tuvieron que recortar sus intestinos, tenía un sistema digestivo pues ya alterado y dañado. Entonces, lo que hace este tejido neutro, esta piel neutra que le injertan, le crea un sistema digestivo alternativo. Es decir, para que no tenga que usar ese intestino que le quedó dañado,
crea un nuevo sistema alimenticio para ella, en el cual ella ingiere sangre, de modo que no tiene tantos carbohidratos y proteínas para asimilar. Es un sistema mucho más fácil de digerir. Y además lo hace por otro lado, le crea un órgano adicional, una especie de aguijón fálico que sale de su axila, con el cual extrae la sangre de sus víctimas. Entonces, básicamente, Rose se convierte en un vampiro, pero es un vampiro moderno, porque Cronenberg con su cine, si bien está completamente dentro del género de terror, su acercamiento es distinto a la tradición. Hasta antes de él, el cine de horror se enfocaba más en castillos góticos, en casas embrujadas, en fantasmas, en el vampiro clásico, que es este monstruo de antigüedad. Pero Cronenberg nos trae un horror más cercano a nuestra realidad, bueno, a la realidad contemporánea, a la realidad que estamos viviendo en el momento. Entonces, por eso, él moderniza esta forma del vampiro y crea esta criatura. Es una mujer que, si bien sí tiene el aspecto seductor del vampiro, que lo vemos un par de ocasiones en la película, de todas formas, es un vampiro más animalístico, más brutal, más agresivo. Es interesante que el órgano adicional que le sale a Rose, si bien es un aguijón, tiene claramente una forma fálica, una forma de pene, lo cual es importante porque de algún modo ayuda a invertir los papeles entre víctima y victimario en cuanto a crímenes sexuales. En varias instancias vemos que distintos hombres se acercan a ella, algunos con intenciones de atacarla sexualmente, y ella es la que se vuelve la agresora. Incluso penetra a sus víctimas con este aguijón para sacarles la sangre. Entonces es interesante porque juega con esas expectativas. Al principio, uno de los pacientes es el que entra a verla cuando ella despierta del coma y uno podría esperar que el paciente abusara de ella, pero es ella la que lo ataca. Después, cuando ella va a una granja, intenta alimentarse de una vaca que está ahí, pero vomita, se da cuenta de que necesita sangre humana específicamente. Y entonces el granjero que está por ahí se acerca, ahí sí claramente con intenciones de violarla, pero nuevamente es ella quien lo ataca. Después vemos que ella está en la carretera y pide aventón. Es típico de cualquier película en la que vemos que un trailero le da aventón a una señorita y casi siempre le pide que le agradezca por el favor de manera sexual. Y entonces aquí, si bien el trailero parece bastante educado y cortés con ella de todas formas es quien ataca a este hombre. Entonces, en varias instancias en la película vemos esta subversión de los roles de género entre hombres y mujeres, en que muchas veces la mujer juega el papel de víctima, aquí le da la vuelta a Cronenberg. También es importante resaltar que una vez que ella ataca a sus víctimas, estas víctimas contraen una enfermedad similar a la rabia, de ahí el título de la película, que originalmente en el guión el título iba a ser Mosquito, porque esta mujer, Rose, actúa como la mosca tsetse. Básicamente es una portadora de un virus, pero es una portadora asintomática, ella no padece la enfermedad, pero al alimentarse de distintas personas, de distintas criaturas, les transfiere este virus. Estas personas se contagian, así como las víctimas de la mosca tsetse que entran en un estado modificado de ánimo y que puede terminar en un coma del cual la gente a veces no despierta. Entonces, de algún modo, Rose juega el papel de este mosquito portador, pero también es similar a la figura histórica de María Tifoidea o Typhoid Mary, se llama Mary Mallon, una enfermera que estuvo activa en Nueva York durante los años 30, si no me equivoco, y que contagió a más de 50 personas porque ella era portadora de la tifoidea sin saberlo, porque era sintomática. Ella no se daba cuenta, pero precisamente como era enfermera y trabajaba en centros de salud, pues propagó la enfermedad grandemente. Ya después la tuvieron que recluir y murió después de 30 años de estar aislada. No podía salir nuevamente porque no era curable su forma de tifoidea, pero a fin de cuentas, pues ella estaba ahí, ella era un riesgo para los otros. Y que es algo como lo que estamos viviendo hoy en día con la pandemia del COVID, que también hay gente asintomática y que puede propagar el virus sin siquiera saberlo, que es básicamente lo que hace la protagonista en la película. ¿Qué más les puedo decir de la película? Básicamente, la actriz principal es Marilyn Chambers. Ella era una actriz de cine porno. Eh,
Cronenberg originalmente quería Sissy Spacek para la película porque la vio en en la película Badlands de Terrence Malick y le gustó mucho su actuación, pero en ese entonces todavía no era tan famosa Sissy Spacek. Entonces el productor, que fue Ivan Reitman, quien años después dirigiría Los Cazafantasmas y muchísimas películas muy populares, Reitman le sugirió mejor hacer el casting con Madeline Chambers. Le dijo, mira, vamos a hacer la prueba, le hacemos audición. Si no te convence, pues la mandamos por otro lado y buscamos otra actriz. Pero dio muy buen desempeño, salió muy bien en la audición, le gustó mucho a Cronenberg, así que la contrató. La idea también de contratar a una actriz porno era precisamente vender. A fin de cuentas, estas eran películas de bajo presupuesto. Las primeras cintas de Cronenberg eran cintas con las que aprendió a hacer cine junto con otras personas, en equipo, digamos, pero sí eran de muy bajo presupuesto con la idea de ser muy redituables. De hecho, esta película se hizo con aproximadamente $530,000 canadienses y se estima que recaudó más de 7 millones. Entonces sí fue totalmente un éxito para los productores. Ahora bien, la película es el segundo largometraje comercial de Cronenberg, quien antes había hecho un par de largometrajes experimentales, que eran como proyectos estudiantiles, Estéreo y Crímenes del Futuro, pero él mismo no las considera como parte de su filmografía porque no era cine que le hubieran pagado por hacer, fueron cosas que él hizo individualmente. Su primer largometraje comercial, que fue Shivers o Escalofríos, es sobre una plaga también que se propaga en todo un edificio. Gente que vive en un edificio en una isla, completamente aislados, se empieza a propagar una enfermedad, una especie de plaga, en este caso es una enfermedad venérea que se transmite sexualmente y hace que quienes la contraen pierdan el control sobre su líbido, pierdan toda inhibición y se vuelvan agresores sexuales. Esta enfermedad se propaga a lo largo de todo el edificio y ya después cuando hizo Rabia es una especie de secuela espiritual a Escalofríos, porque si bien no continúa la historia anterior, en la primera película es una plaga que se esparce por todo un edificio y esta vez lo lleva a toda una ciudad. En este caso es la ciudad de Montreal, donde se desata la enfermedad, la plaga, que es parecida a la rabia. Le llaman rabia, pero exactamente no es rabia, sino es un virus no conocido, un virus desconocido hasta entonces, similar a la rabia, por el cual se le da este nombre. También les puedo contar que la idea de mostrar una ley marcial dictada sobre la ciudad, porque ya que se declara que es una epidemia y que hay que cuarentenar a todos los pacientes, entonces nos muestra a un ejército tomando el control de las cosas, camiones de basura llevando a personas con traje de seguridad biológica para limpiar cualquier zona donde haya alguna infección, algún contagio. Entonces, esto básicamente lo hizo Cronenberg inspirado en la crisis de octubre que enfrentó Canadá a principios de los años 70, durante la cual el Frente de Liberación Quebecois era un grupo terrorista que estaba buscando la separación de Quebec del resto de Canadá, similar a como está la IRA en Irlanda y también los etarras en el País Vasco, pues también Quebec tuvo un movimiento similar. Después de que secuestraron a un político y encontraron su cadáver la cajuela de un automóvil, Pierre Trudeau, el entonces primer ministro de Canadá y padre del actual primer ministro de Canadá, fue quien dictó que hubiera ley marcial, que hubiera toque de queda y que se suspendieran muchas libertades civiles, mediante las cuales hubo muchos arrestos. Hubo pues, varias atrocidades en contra de la gente, pero bueno, a final de cuentas se logró controlar la situación y mantener a raya a los terroristas. Se logró atrapar a los que habían cometido esto. Y básicamente Cronenberg sí era medio su intención que cuando el público canadiense en 1977, que es cuando se estrena esta película, la vieran, pues sí todavía estaba bastante reciente en su memoria este suceso, entonces de algún modo juega un poco con esa situación. Ahora, otro de los temas importantes en la filmografía de Cronenberg es la tecnología. Aquí el papel que juega es a través del teléfono. Hay un par de secuencias que vemos interacción entre personajes mediante el teléfono y en particular ya cerca del final,
cuando Rose se reencuentra con su novio y el novio le dice, es que tú eres quien está propagando esta enfermedad, tú eres la portadora que lo está esparciendo por toda la ciudad, ella no lo quiere creer en un principio, entonces forcejea con él, lucha, lo deja inconsciente y se va. En el recibidor del edificio en el que está se encuentra un hombre y decide hacer un experimento, decide seducirlo, atacarlo e irse al departamento de él solamente para constatar que no despierte como zombie, como todos los demás infectados. Y le llama por teléfono al novio, al departamento de la amiga, que es donde estaba. Y es cuando ella le dice, pues hice esto para que te des cuenta y yo misma me dé cuenta y tenga paz mental de que no soy yo la portadora de esto. Entonces, ahí el teléfono sirve para conectarlos, pero al mismo tiempo separarlos. Acentúa la impotencia que tiene el novio de poder acercarse a ella y de poder salvarla, porque a fin de cuentas termina siendo atacada por este hombre que en efecto se convierte en un zombie. Y bueno, ahí el teléfono es un factor importante dentro de la interacción. La película finaliza con, bueno, vemos a un perro que está mordisqueando algo, nos acercamos más y vemos que es un cadáver, y vemos que es precisamente el cadáver de Rose. Se acercan los soldados y se acercan también estos hombres de la basura con sus trajes de protección biológica, cargan el cadáver de Rose y lo avientan al contenedor de un camión de basura, en un final completamente desolador y deprimente. En realidad, Cronenberg en sus primeras películas era muy pesimista, pero es pesimista si lo vemos desde la óptica humana, porque el mismo Cronenberg dice que al menos estas primeras dos películas, Escalofríos y Rabia, están hechas desde la perspectiva de la enfermedad, desde la perspectiva del virus o la plaga. Entonces, si lo vemos de ese modo, pues la plaga ganó al final. Entonces, Cronenberg no es tan ágil para juzgar las cosas. De hecho, no intenta juzgar muchas veces con su cine, simplemente nos plantea situaciones, pero no necesariamente nos dice que sea algo bueno o malo, sino nos muestra cómo podrían ser las cosas en cierta situación. Ahora, también es importante resaltar que en algún momento de la película, un personaje, una chica que regresa a la clínica de cirugía plástica, va para hacerse una siguiente operación de nariz, lleva en su mano un libro que es La vida y obra de Sigmund Freud, editado por Ernest Jones. Entonces, aquí es importante porque a Cronenberg siempre le ha importado la psicología. En varias de sus películas hace alusiones a Freud. Aquí, por ejemplo, está este libro. En su siguiente película, que se llama The Brood, conocida en español como Cromosoma 3, en una parte hay una pared donde está la fotografía de Sigmund Freud y otra foto también de Carl Jung. Más adelante en Videodromo hay una parte en la que también mencionan a Freud, mencionan qué pensaría Freud de esto. Y bueno, muchísimo más adelante, ya en este milenio, en este siglo, dirigió Un método peligroso, que es esta adaptación de una obra de teatro que especula sobre la relación entre Freud, Jung y Sabina Spielrein. Entonces, siempre ha sido una de sus preocupaciones o de sus intereses constantes, la psicología, solo que en lugar de decírnoslo explícitamente, solamente nos pone algunos pequeños detalles que nos hacen ver, ah, mira, hasta hay un libro sobre Freud. A Cronenberg le interesa la psicología sin tener que decírnoslo abierta o explícitamente, lo cual pues también habla de la sutileza que maneja Cronenberg a lo largo de su cine. Y bueno, básicamente eso es lo que les puedo decir de la película. Les puedo decir también que en 2019, ¿me escuchan ahora? Ok, bueno, pues sí, básicamente es que a él le interesa el psicoanálisis o la psicología de sus personajes, pero no lo dice explícitamente, sino que con mucha sutileza, como todo buen cineasta debería poder hacer, nos lo hace ver sin decirlo explícitamente. Eh, Creo que es todo lo que puedo decirles. Bueno, me puedo decir muchísimo más sobre la película, pero esto es lo general. También les cuento que en 2019, hace apenas 2 años, se estrenó un remake de Rabia, hecho por un par de directoras canadienses, las hermanas Soska. No lo vean, es realmente muy malo. Toda la sutileza que tiene Cronenberg, estas directoras definitivamente carecen de ella. Entonces, mejor quedémonos con la versión de David Cronenberg, que realmente es muy buena y muy interesante. Ah, bueno, lo último que quisiera agregar es que el personaje de Rose es medio una hoja en blanco, no sabemos gran cosa de ella, no sabemos nada de su vida antes del accidente,
no sabemos si tiene familiares, solo sabemos que tiene un novio, e incluso después de que despierta del coma, pues ya se convierte en esta especie de vampiro que ataca a la gente y no sabemos nada sobre su vida interior. Pero a fin de cuentas, aquí está Finnegan, el invitado especial. Sí, Pero bueno, a fin de cuentas, lo interesante de esta situación es que al ser ella una hoja en blanco, sirve para que haya mayor identificación del espectador con el personaje, porque al no ser ella nadie en específico, puede ser cualquier persona. Entonces es más fácil que uno pueda verse en ella y decir cómo me sentiría yo o cómo reaccionaría yo ante esa situación. Y pues creo que en general esto es lo principal que puedo decir sobre la película. Y me gustaría ya abrir el micrófono al debate para que pues podamos conversar sobre la misma. Adelante. bueno, pues muchas gracias, Pop, muy interesante pues la reflexión sobre el cine de Cronenberg bueno, en especial sobre esta película. Eh, Ahora que hablabas del aguijón que podría parecer o representar como un colmillo de un vampiro o como un pene, ¿no? Que tú decías tiene la capacidad de violar, ¿no? Este, a mí me llamaba la atención que en un principio es como una especie de orificio que se abre como si fuera una boca. También a mí me hizo pensar en un ano. Este, entonces tiene como algo ahí como muy sexual, eh, pero que implica el matar al otro, ¿no? El vivir de la sangre del otro, aunque ella de alguna manera está consciente y tal vez en una parte de ella no quiere hacerlo, no lo puede evitar porque necesita de esa sangre para vivir, ¿no? Y otra cuestión que me parece interesante, bueno, tiene que ver con el inicio de la película, que es todo se suscita o se desencadena a partir de un accidente, ¿no? Aunque por ahí dicen y se ha hablado ahora mucho, tal vez a partir de la catástrofe del metro, ¿no? Que no hay accidentes, sino incidentes. Es decir, nada o muchas cosas no suceden por casualidad, ¿no? Si alguien va en un automóvil y abre la puerta por donde pasan los demás coches sin fijarse, pues es más que accidente, es la presencia ahí del inconsciente de esa persona, ¿no? Lo que estamos viendo hoy mucho en estos temas de la pandemia es la inconsciencia con la que se manejan los seres humanos. Tal vez es mucho más inconsciente de lo que nos imaginamos. Eh, pero sí, como ese pequeño, bueno, no es pequeño, ese accidente, ese choque, surge a partir de que falla el coche, ¿no? Que no puede dar el encendido y se queda cubriendo toda la carretera y el encuentro con los motociclistas, ¿no? Cómo una situación así puede al final desencadenar en una pandemia, ¿no? Como ese efecto mariposa, un efecto dominó, ¿no? Es inexplicable, ¿no? Que se genere pues un contagio, ¿no? Pero pensaba en esto que comentábamos al inicio, de cómo la historia de Cronenberg, con ese padre que cuando él es niño se enferma de una enfermedad extraña, inclasificable, que afecta al cuerpo, que lo hace también mutar, que lo hace entrar en una metamorfosis rumbo a una desintegración, ¿no? A una decadencia del cuerpo, de sus defensas, ¿no? Yo creo que esa historia, pues, pues marcó mucho a Cronenberg. Muchas veces los conflictos o las catástrofes sociales, pues conllevan, ¿no? Que a veces el conflicto psíquico se exprese a través de síntomas corporales, ¿no? De la gente que se siente enferma sin estarlo, o que desarrollan enfermedades reales, ¿no? Que a veces los llevan a la muerte, ¿no? Entonces, bueno,
Y yo creo que eso es como algo interesante en la película, no nos explica demasiado. Bueno, tal vez tú nos explicaste aquello que no incluyó él, pero sí se queda como con esta cosa misteriosa, ominosa, ¿no? De cómo es que apareció, se generó la aparición de ese virus, ¿no? Este, justo además ese accidente cerca de esa clínica de reconstrucción, ¿no? Dirigida por el doctor Keloid, que yo creo que es una burla, ¿no? Porque Keloid es un tipo de cicatrización, ¿no? Mala cicatrización. Sí, yo no confiaría en un cirujano que se apellida Keloide. Sí, y menos si es cirugía estética, ¿no? Este, bueno, vamos a empezar con las participaciones de los demás compañeros, con sus preguntas, inquietudes, lo que les generó la película. Nadie se ha notado hoy. Este, ¿quién, quién quiere empezar? A ver, ya hay una. Carlos Ilis, adelante. Sí, yo me ponía a pensar en la cuestión sociológica, ¿no? Es decir, describen muy bien en la televisión que es un ataque sin sentido, que están viendo cómo la gente contrae una especie de rabia y que no tiene ninguna razón de ser y que se expande muy rápidamente y la gente sigue actuando normal, como si no estuviera pasando nada, y se ve, ahora sí como dicen ustedes, en forma ominosa cómo llega la situación a Montreal, y ven que en Montreal ya hay mucha más gente y todo el mundo sigue actuando tranquilo, a pesar de que estemos en ley marcial y todo eso. Es decir, se me hace muy parecido a prácticamente lo que nos ha pasado actualmente, ¿no? Aquí con la pandemia, ¿no? Sabíamos que estaba en China, luego en Estados Unidos, en Europa, nos llegó el primer caso, todo el mundo tranquilo, se quitaba la pena, y al ratito ya nadie salía de su casa, ¿no? Paso, mecha. Sí, pero ese bombardeo que tenemos con los medios de comunicación y de información, ¿qué tanto nos cae el 20 realmente de cuándo nos debemos de prevenir y cuándo debemos de seguir adelante? Y, y pues ahora sí que ahí viene la oscuridad y no te das cuenta de nada, ¿no? Sí quisiera profundizar que pudiera profundizar un poco más en ese asunto, por Ok, favor. gracias, Carlos. No sé si quieras decir algo. Pues sí, mira, aquí hay dos factores. Por un lado, antes de los medios de comunicación está el gobierno o la gente en el poder, porque al principio no quieren como que se difunda tanto la noción de que hay estos contagios, porque no quieren que cunde el pánico, lo cual pues también es cuestionable, porque a fin de cuentas, si la labor del gobierno es proteger a la población, haciendo esto solamente la ponen en riesgo, al retrasar la noticia para que, pues dicen que para que no cunde el pánico, pero lo único que logran es que la plaga pues gane en territorio, avance, ya después sea más fácil, más difícil detenerla. Y luego, pues sí, está este papel de los medios de comunicación, cómo empiezan a decir en la televisión que primero que ya se declaró estado de pandemia, y la comunicación que dictan de eso, que es muy dura, que dicen, la vacuna solamente sirve para los que no están infectados. Los que ya están infectados, la única cura es un balazo en la cabeza, a fin de cuentas, porque si no encuentran la forma de detener esto. Entonces, ahí se van al extremo opuesto. En lugar de ocultar, pues ya no solo es comunicar, sino comunicar, pero con una desensibilización total, lo cual pues es interesante ver este papel que juega. Y pues sí, a fin de cuentas, a pesar de eso, ahí en la película vemos que la gente seguía estando en el metro, después en el centro comercial, entonces como que la gente no escuchara. Y pues lo vemos hoy mismo, estamos en tercera hora de contagio, con la mayor cantidad de contagiados por día que hemos tenido, al menos aquí en México, y sigues viendo un montón de personas en restaurantes,
paseando por la calle, como si no pasara nada en absoluto. Entonces sí es interesante, no sé psicológicamente cómo se puede explicar esto, a fin de cuentas. Seguramente ha habido algún tipo de estudio sobre esta situación, sobre cómo el papel que juega una autoridad y la forma de comunicar las cosas que tiene esta autoridad, cómo repercute en la población que lo escucha. Pero sí es interesante verlo reflejado en la película y en nuestra realidad también. Sí, bueno, ahora que mencionabas lo de los pasaportes, ¿no? Para transitar, que es algo que ya se está empezando a hacer, especialmente en algunos países europeos, ¿no? En Estados Unidos también lo están empezando a hacer, eh, porque hay mucha gente que no se quiere vacunar, ¿no? Es decir, una de las reacciones psicológicas en un buen porcentaje de la población es temerle más a las vacunas que a la pandemia, ¿no? O reaccionar negando, ¿no? Hay gente que piensa que, pues que es al contrario, que los quieren, que se van a apoderar ahora sí que sus mentes o el control de ellos, ¿no? Como, sí, como una historia delirante de ciencia ficción que podría también retomar Cronenberg, ¿no? Esta negación o es que también puede operar en cierto momento a partir de una idea de omnipotencia, ¿no? De no, yo soy muy fuerte, yo voy al gimnasio todos los días, corro 10 kilómetros diarios, eh, eh, los mexicanos tienen, tienen, defensas, superiores a los de cualquier otra raza, ¿no? Sin olvidar lo que pasó hace 500 años, ¿no? O olvidando lo que pasó hace 500 años con la pandemia de la viruela, ¿no? Que fue parte de lo que llevó a la derrota del imperio de los aztecas, ¿no? Justamente, ¿no? Ahora que hablabas de la participación del discurso de los gobiernos, ¿no? Cuando de repente se les deja la posibilidad de decidir a las personas, ¿no? Como si fueran responsables de sí mismos, se supondría, pero se cae en estas situaciones pues todo está bien, ¿no? No pasa nada de esa normalización, ¿no? Donde, como decías, estamos en la tercera ola, donde pues todo mundo, tal vez de los que estamos aquí, pues sabemos de muchos casos de gente que se contaminó en estas semanas. Por ahí escuchaba a este doctor Alejandro Macías, que él dice, de esa cifra que se da oficialmente de 22,000, 23,000 contagios diarios, hay que multiplicarla por 30, ¿no? Esa es la cifra real, que pues va a la par del más o menos el número de vacunas, ¿no? Es decir, esa situación tan grave y de repente está todo así normalizado. Por ahí mencionan un comentario que en la película hay una secuencia que pues yo creo que a todos nos impacta, cuando hay esa balacera en el centro comercial y pues uno de los que cae muerto ahí, en fuego amigo es nada más y nada menos que Santa Claus. Entonces sí, es como que representa, ¿no? Esa muerte, en la película también es algo interesante de saber, pero sí, estas reacciones de normalización, ¿no? De negación, de omnipotencia, de la gente que sale como de una manera retadora, ¿no? A la calle sin cubrebocas, que es de repente podría parecer hasta algo muy agresivo para los demás, ¿no? No tener como, si a mí no me va a pasar nada, pero ¿qué le va a pasar a los demás? Poder pensar en el otro como el gesto simbólico, ¿no? De yo me cuido, yo te cuido, ¿no? Como que sería un gesto civilizado. Pues lo que nos deja ver la pandemia como, y la misma película, es como en estados críticos
el ser humano se desestructura y aparece como alguien muy primitivo, ¿no? Muy poco civilizado y actuando pues sus pulsiones, ¿no? En todo lo que da. En fin, no sé si más o menos te queda algo claro, Carlos. Sí, gracias. Sí, lo que pasa es que es una cosa irracional lo que ve uno de reacción ante lo que está uno viendo tan gráficamente, ¿no? Es decir, muy, muy Sí. raro, ¿no? Yo quisiera agregar respecto a este tema de los antivacunas, que sería fácil descartar y decir que la gente que está en contra de las vacunas, pues no, están siendo tontos, por así decirlo. Pero creo que es algo mucho más complejo que eso, porque incluso yo conozco personas a las que considero personas bastante inteligentes y que expresan esta desconfianza hacia las vacunas. Entonces creo que más bien vivimos tiempos de un escepticismo muy arraigado, porque a fin de cuentas el escepticismo es este cuadro psicológico, filosófico y mental en el que asumes que no existe ninguna verdad absoluta, que entonces no se puede confiar en lo que te diga ninguna autoridad, porque a fin de cuentas todo es cuestionable. Entonces, pues derivado tanto del gobierno que tenemos, de la historia que tenemos como país y de los tiempos que vivimos, creo que está muy diseminada esta postura escéptica ante las cosas y por eso hoy en día hay tanta gente antivacunas. Desde antes incluso de que empezara esto de la pandemia, pues había mucha gente que decía muy vocalmente que las vacunas solamente son para debilitarnos o son una conspiración o que no iban a vacunar a sus bebés. O una situación paradójica, hace poco en una conversación dijeron, bueno, ¿y los antivacunas qué hacen con sus perros y gatos? ¿Sí les ponen vacuna de rabia o tampoco? Y alguien mencionó un ejemplo de que curiosamente sí, a sus perros sí los vacunan, pero ellos mismos no se vacunan. Entonces es como contradictorio, es extrañísimo este fenómeno. Sí, es interesante porque pues la ciencia no llega a ocupar ese lugar de credibilidad, ¿no? Este, algunos teóricos, filósofos, psicoanalistas, pues plantean o han planteado que la ciencia ocupó o desplazó a Dios, ¿no? Para explicar el origen y el destino de los seres humanos, ¿no? Y sus enfermedades. Pero sí, si al mismo tiempo se plantea que el origen del virus fue provocado o que fue un error humano, que es un virus que escapó de algún laboratorio, ¿por qué también confiar en que esos mismos laboratorios pueden protegernos y curarnos, ¿no? Sí, es ahora sí que es una locura social, ¿no? Que vivimos, que hace que incluso la pandemia pueda extenderse más tiempo, ¿no? La idea de producir una población de rebaño pues, se alarga y se retrasa, ¿no? En la medida en que la gente se resista a vacunarse y nos ponen en riesgo de que se pueda extender por más tiempo, ¿no? Bueno, está para participar. Santa Claus, no, Santa Claus ¿por qué mataron a Santa Claus? Luis Moto, adelante Luis. Creo que tienes otra vez problemas con el audio. Si quieres, dejamos pasar al siguiente y después retomamos a ver si recuperaste. Marisela Holguín. Yo, Adelante, Marisela. yo sentí que la clínica era como, pues como pirata, como que no era una clínica de confiar, ¿no? Porque el inicio, bueno, la primera vez que sale empiezan como a querer hacer franquicias, ¿no? Y Y que hasta menciona, mencionan que el doctor Cayos va a ser el coronel Sanders de la cirugía plástica, como el Kentucky Fried Chicken. y también el personal luego como que duda, ¿no? En la cirugía, cuando él va a operar y ya está contagiado, la enfermera le dice, oiga, pero no quiere que yo asesore aquí o que yo continúe y el otro, no, no, no. Y ella como que, bueno, así se usa aquí, ¿no? También cuando se encuentra la chica que va por la nariz, otra vez aquí,
Ay, pues sí, es que mi papá dice, ¿no? La que trae el libro. Y no sé si es la recepcionista o es una enfermera, así como que, bueno, pues como tú quieras. El señor también que dice, ay, ¿y por qué a esta que acaban de traer, por qué no la tapan con una sábana, ¿no? Como que es una actitud de los superiores de la clínica y de las personas que se atienden ahí, Bueno, ¿no? sí. Y eso mismo también me lleva a que uno cuestione la ética del cirujano, ¿no? Que va a ser, como dijiste, una cirugía experimental de la cual no tiene ninguna información, pero pues bueno, aquí con esta, a ver qué sale, ¿no? Y bueno, ya que dijeron lo de Santa Claus, a mí también me causó mucha risa cuando llegan los que están recogiendo los cadáveres en el camión de basura, cuando llegan a limpiarle el parabrisas con jabón al novio, ¿no? Fue así como, pues como en la Ciudad de México. Y ya, eso es todo. Gracias, María Pues, Isela. pensé que te daba risa la muerte de Santa Claus, pero es otra cosa lo que te hizo reír. Pues Sí, hasta cierto bueno, punto, perdón, yo quería decir que David Cronenberg dice que sus películas, para él son comedias, porque él les mete elementos de humor, a fin de cuentas. La gente que las toma muy en serio y que se va por el lado pues, dramático y del horror, sí dice, pero ¿cómo comedias? Entonces él dice que son comedias secretas, porque en el fondo, él, según él, para él son comedias o tienen elementos graciosos, aunque luego la gente no los pueda ver. Yo sí creo que la muerte de Santa Claus tiene un toque de gracia en cuanto a ironía, al menos. Sí, no me agregaría que mataran a un Santa Claus en un centro comercial, pero lo irónico de la situación, de que por una bala perdida termine muerto Santa Claus con todo lo que representa, pues tiene cierto humor en cuanto a la ironía que representa al menos. parece que fueron además varias balas perdidas, ¿no? No solo una. Sí. Sí, 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 sí. Sí, es interesante esto que dices, que cómo él la clasifica como comedia, ¿no? Sus películas, cuando pues hay gente que, bueno, cuando vio el póster de la película de Rabia y que lo empecé a difundir, pues se horrorizaron y algunos decidieron no participar esta vez porque les asusta. Pues es un póster muy grotesco, con precisamente esta chica de la operación de la nariz ahí congelada, que no tiene nada que ver con el resto de la película. De hecho, es una imagen poco representativa de la película, pero la eligieron, me parece que fue un póster con el que se promocionó primero en Inglaterra. Y al parecer en Inglaterra, pues como que les atrajo mucho esa imagen y ya de ahí se quedó como póster de la película. Ya, sí. Y bueno, Y sí, respecto a lo que... Perdón, ¿cómo? sí, y parece una clínica, pues como si hubiera algo clandestino, ¿no? Estos tipos de experimentos, pues tipo Doctor Frankenstein, ¿no? Mira, respecto a eso, hay una figura que es una constante en varias de las películas de Cronenberg, a la que él mismo llama el científico ausente. En la película Stereo, una de sus películas experimentales, menciona a un personaje llamado Luther Stringfellow, que hace teorías sobre la comunicación telepática y el erotismo. Después, en Crímenes del Futuro, un corto experimental también que hizo en el 70, menciona a el personaje, ahorita les digo el nombre, aquí lo tengo en mis notas, es el personaje Antoine Rouge, que también es un hombre que experimenta con maquillajes y cosméticos y que desencadena una plaga que mata a todas las mujeres fértiles. Después, en Escalofríos, está el doctor Emil Hobbs, que es el científico que crea este parásito para volver al ser humano un ser irracional que siga más sus impulsos. Aquí tenemos al doctor Kellogg con su procedimiento experimental del trasplante de tejido neutro, que hasta cierto punto se anticipa como por 30 años a lo que son las células madres hoy en día, a los tratamientos mediante células madres, células extraídas de embriones y que puedan convertirse en tejidos adaptables. Y luego también en la siguiente película, The Brood, el doctor Hal Raglan es un psicólogo que también tiene un procedimiento experimental de psicoanálisis que busca somatizar los males y a que se vuelvan manifestaciones físicas, creando mutaciones aterradoras. Y por último, en Scanners,
no es como el elemento central, pero ya después se revela, cuando se da la revelación, la gran revelación en la trama, que un medicamento aplicado a amas de casa embarazadas en los años 50 tuvo como efecto secundario que dieran a luz a estos telépatas que son el punto central de la película. Entonces, pues si bien podría verse aquí en esta película como que la clínica era medio de dudosa reputación, más bien responde a esta figura que Cronenberg planteaba en varias de sus películas. Esta idea, porque para él la medicina en general, y en este caso en particular la cirugía estética, es parte del impulso humano de rechazar su propia naturaleza y buscar modificarla. Pero esto también altera el entorno, no solo al ser humano, sino lo que está alrededor de él. Entonces, él nos habla de eso, de cómo este impulso, para Cronenberg, el mayor miedo que podemos tener es a la muerte, porque a fin de cuentas no sabemos qué hay después de eso. Y él siente que de ahí viene tanto todo impulso creativo y también el interés científico de alterar la naturaleza humana, porque a fin de cuentas es nuestra naturaleza morir. Entonces, él siempre lo ve de ese modo y las implicaciones que tienen, no solo en el ser humano y en su cuerpo, sino en la sociedad, en todo lo que está alrededor, en la política. Entonces, por eso es importante. Aquí en particular, en la película, parece que es una clínica pues medio chafa, pues también porque la película es de bajo presupuesto, entonces no les alcanzaba para grandes escenarios y grandes cosas. El guión, a fin de cuentas, pues es algo realizado no, bueno, si bien no se hizo al vapor, por así decirlo, tampoco se metieron en tantos detalles para recrear los quirófanos o las operaciones. Y sobre lo que mencionas de la chica que regresa a hacerse una siguiente cirugía de la nariz, también hay otro paciente que dice que se va a retocar los ojos o así. Yo he escuchado que, que esto de las cirugías plásticas son adictivas. Dicen que son tan adictivas como los tatuajes, ¿no? Que la gente se tatúa una cosa y ya después se quiere tatuar otra y otra y otra. Y dicen que con las cirugías es lo mismo. Una amiga se hizo una cirugía por razones médicas, pero a fin de cuentas cuando estuvo yendo a darle seguimiento, la recepcionista de repente le dijo, ¿y ahora qué te vas a hacer? Dando por hecho que ya se quería agendar una segunda cirugía o así. Entonces, quién sabe por qué ocurra esto, pero dicen que es adictivo eso de la modificación corporal. Sí, 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 como que genera como una cuestión ahí a nivel psicológico, ¿no? Tal vez desde antes de la primera operación hay algo que esas personas, la imagen que les refleja el espejo, hay algo que no les gusta, ¿no? Así como están las anoréxicas que se ven gordas, ¿no? O gente que puede ser muy bella, se ve fea en el espejo, ¿no? No siempre encuentran un defecto, ¿no? Y empieza, ¿no? Esa mutación, ¿no? Ese intento de modificación. No sé si por ahí el tema de los cambios de sexo algo toque también que tenga que ver con esto, ¿no? En la película, bueno, yo la pensaba así como una mujer que adquiere, ¿no? Un pene con que es como al mismo tiempo un punzón, un aguijón, ¿no? Me hacía recordar la película de Almodóvar, de Matador, ¿no? Que les daba la estocada, ¿no? A los amantes, ¿no? Después de que los seducía. Y acá era con un abrazo, ¿no? Un abrazo así muy fuerte, ¿no? Pero que de repente, pues lo estaba ya succionando, ¿no? Los estaba vaciando de sangre, ¿no? Y al mismo tiempo contaminando, ¿no? En fin. Bueno, Luis, a ver si ahora sí. A ver, sí, buenas noches. ¿Sí se escucha? Sí, ahora sí, demasiado. Ya. Muy bien. Muy bien. Buenas noches a todos. Sí, sobre lo que decían de los que no se vacunan, es que sí hay, como ha sido muy rápido, las vacunas se generaron con mucha premura y entonces eso provoca desconfianza. Claro que también en esta semana, sobre todo el anterior, Pfizer y CanSino
te dicen, ahora sí, ponte la tercera y te voy a vacunar contra la famosa esta etapa delta o virus delta, no sé cómo le llaman el COVID. La variante Delta, sí. La variante, entonces también quiere decir que hay un negocio y sí, quizás, claro que sí hay laboratorios detrás de las causas y no los animales, ¿no? Que los ponen como los causantes y los que nos han infectado. Lo que quería comentar era sobre la vampira. Yo pienso que ella como además era la única que no contraía todos los efectos, todos los síntomas, ella sí tiene cierta libertad porque cuando se discute con el novio, ya que le encuentra y le hace ver que ella es la causante, se cae el tipo en la escalera, ella lo puede morder y no lo hace, o sea, tiene ese control. Y yo interpretaba que el haberse ido al experimento que hizo de seducir a un tipo y morderlo y ver que con el aguijón ese chuparle sangre y contaminarlo, yo creo que ella ya sabía, claro, son suposiciones, ella ya sabía que ella era la que contaminaba y estaba buscando ya acabar con ella misma, ¿no? O sea, sí, esa plática con el novio la hace reflexionar y entonces dice, no, pues eso no está bien y acabo de esta manera, o sea, lo compruebo y si fue, aquí acabo, porque se da cuenta que se hace daño. Entonces, sí tiene esa libertad, me parece, de decisión. Eso era, gracias, sí. Gracias, Luis. Pues mira, sí, respecto a que no ataca al novio, en parte es porque acaba de comer, acaba de atacar a la amiga cuando llega el novio y de hecho la cacha literalmente con el aguijón en la masa, por así decirlo. Entonces no tenía la necesidad imperiosa de alimentarse. Además, algo que pasa antes de que ataque a la amiga. Ella está muy nerviosa porque había salido al centro comercial, intenta ligarse a un chavo para alimentarse de él, pero el chavo al ir a buscar lumbre para un cigarro es atacado por un zombie y es cuando se desata el caos y matan a Santa Claus. Entonces ahí Rose se tiene que regresar al departamento sin comer. Ya antes vimos en una escena que ella estaba retorciéndose en el piso del baño como si tuviera síndrome de abstinencia, como los drogadictos, porque estaba deprivada de la sangre que necesita para alimentarse. Y entonces ya después, cuando regresa la amiga al departamento, ella está angustiada porque siente esa hambre, siente esa necesidad de alimentarse, pero siente mal por su amiga, porque es su amiga, a fin de cuentas, no quisiera convertirla en víctima. Y en un juego irónico de palabras, la amiga le dice, pero ¿por qué no a mí si yo soy tu amiga? Básicamente. Entonces, la amiga básicamente le está diciendo como, cuéntame lo que te preocupa, puedes confiar en mí. Y no se da cuenta de que le está diciendo, aliméntate de mí. Básicamente, sin quererlo, le da permiso de alimentarse. Entonces, pues ya se acaba de alimentar de la amiga y por eso se puede contener lo suficiente de no atacar al novio, porque ya no tiene la necesidad imperiosa en el momento. Ya después de esto hace su experimento con el otro inquilino del edificio y yo respondo a tu teoría con una teoría aún tal vez más descabellada, porque si nos ponemos a pensar, ok, esta persona, esta nueva víctima, ella lo ataca, él se convierte en zombie. Y lo siguiente, vemos que el zombie la ataca o se acerca a ella como con intenciones agresivas. Lo siguiente que vemos es que su cadáver está en la calle. Ahí mi pregunta sería, ¿y quién sacó el cadáver de la calle? Básicamente el tipo que la atacó ya es un zombie sin cerebro, ya no tiene raciocinio alguno, entonces no creo que después de haberla atacado haya tenido la delicadeza o el cuidado de sacarla con la basura o algo así. Yo ahí más bien lo que pienso es que tal vez ella, al darse cuenta de que sí, fue ella la que contagió a todos los que están por la ciudad,
Entonces tal vez ella se suicidó aventándose por el balcón, al fin estaba en un edificio alto, y bien pudo haberse aventado, y por eso encontramos su cadáver en la calle, fuera del edificio. No sé, eso ya es especulación mía enteramente. La película deja suficientes huecos con los cuales podemos jugar, a fin de cuentas. No es que sean errores o fallas, sino que podemos especular sobre cómo pasaron las cosas. Y eso es lo interesante, porque nos podemos poner a imaginar distintas cosas en cuanto a la reacción del personaje, qué pensó, cómo se sintió y qué decisiones pudo haber tomado respecto a eso, porque además su cadáver se veía bastante entero, no se veía mordiscado por ningún zombie. Entonces, pues no sé, es pura especulación también, pero a fin de cuentas bien podría haber pasado algo similar. Ahora, pues en cuanto al cuánto control tenía ella sobre la situación, pues el hecho de haberlo mostrado antes como una especie de síndrome de abstinencia de drogadicción, nos puede hablar de eso. Es como qué tan fácil es controlar una adicción a la heroína o a los opiáceos. Pues en teoría sí se puede, la fuerza de voluntad y un tratamiento y distintas cosas pueden lograr mitigar los efectos de una adicción, pero en cuanto precisamente a voluntad, pues depende de qué tanta voluntad tenga el individuo. Entonces, no creo que sea tan sencillo decir, ah, bueno, lo podía controlar y ya, porque era más allá de solamente un hambre y además de que necesitaba alimentarse para sobrevivir, también tenía este carácter similar a una adicción. Entonces yo siento que eso le daba un aspecto más incontrolable. Gracias, Paco. Sí, bueno, no sé, a mí me dio la impresión de que cuando ella experimenta con el último de los zombies, ¿no? Que le chupa menos sangre, a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que ahí sí ella está decidiendo también morirse, ¿no? Suicidarse. Siente que no hay cura para lo que tiene y que no puede contenerse, ¿no? Que el hambre es superior a cualquier cosa eh, eh, y que le hace atacar a la gente que quiere incluso, ¿no? Este, ya de cómo llegó a la basura, pues ya sí, nos deja la posibilidad de especular muchas cosas, ¿no? Este, bueno, no sé quién más quiera participar. En lo que alguien más se anima a participar, yo les cuento un detalle gracioso. Se supone que en la escena en que están en el quirófano preparándose para una operación y entonces el doctor que le pide las tijeras y le corta el dedo a la esposa, Sí. dicen que aproximadamente unos 32 chicos se desmayaron en esa escena, pero curiosamente todos varones. No se reportó que ninguna mujer se desmayara con la escena del dedo cercenado, lo cual podría hablar de miedo a la castración. Tal vez también ahí Freud aprobaría esa interpretación del hecho. Ya. Sí, y pensaba ahora que con esta cuestión, me hizo pensar con lo que tú decías en esta otra película que se llama Solo los amantes sobreviven, ¿no? Que ahí existió la alternativa muy inteligente, eran muy sofisticados esos vampiros, ¿no? Que podían asistir a los bancos de sangre, ¿no? A Cronenberg no se le ocurrió, ni tal vez no le hubiera gustado esa opción para su película. Demasiado Este, pacífica. sí, muy elegante, muy también como en el ansia, ¿no? Bueno, María Jiménez, Sí, bienvenida. hola, hola. Entiendo que todo empieza con este accidente, pero como con un trasplante de piel. Sí, Y esto me conectó con este dios azteca que quiero leer muy cortito, un párrafo. El dios azteca Zipetotec estaba tan estrechamente relacionado con los sacrificios que se le ofrecían que se le mostró con ellos como su iconografía central. El dios desollado de México usaba la piel de sus víctimas sobre su propio cuerpo. Me llama la atención la similitud que aparece aquí, ¿no? Como esa necesidad de acercarse con el otro y desde el otro buscar que se pegue al cuerpo o la sangre o la piel o algo, ¿no? Y bueno, estaríamos hablando
del yo piel también. O sea, esto que estábamos pensando de cómo las personas no se aceptan a sí mismas y buscan una reconstrucción o una modificación que puede empezar por esta piel, pero que en realidad puede tener que ver con ese yo con el que se está incómodo y del que habla Didier Rancière, y que permanentemente lo estamos torturando por fuera con estas prácticas, pero que nunca vamos a estar totalmente o a gusto con ese yo a medida que no lo podemos trabajar y entendemos que no hay una afuera y una adentro, y que precisamente sería el adentro lo que tendríamos que modificar para podernos aceptar. Y creo, a mí me sugiere algo la película en el sentido de la legislación. O sea, me pregunté por esta manera tan banal de plantear una clínica estética, donde se suelen hacer un montón de cosas, donde la gente se acaba también muriendo, y no sé si esto se oculta o si como delito los médicos responden, o las personas que están ahí responden por estos expedientes que tendrían que responder si la gente muere, ¿no? Y que es una práctica cada vez más común en mujeres y en hombres. Yo trabajé un tiempo en el GEA González, que es una clínica en Tlalpan, pero es un hospital, es una clínica escuela, pero donde descubrí en un tiempo, no sé ahora la verdad, que vienen personas de todo el país, de escasos recursos, se le hace un estudio sociológico, pero la mayor demanda que estaban teniendo en esta clínica era precisamente de cirugías estéticas, y porque pues era un súper negocio, ¿no? Estaba también viendo, por ejemplo, cómo recientemente salió un video en televisión española donde los españoles y mucha gente se iba a hacer trasplantes de cabello, o sea, la alopecia tratada, y cómo había una reducción ahora del precio que pasó. Antes la gente se iba a Turquía, los hombres, estoy hablando de hombres, básicamente aparecieron un montón de hombres, porque la alopecia se da más en hombres que en mujeres. Los hombres se iban a Turquía porque era muy barato esta práctica, y de repente redujeron en España de 10.000 euros a 3.000 euros el tratamiento, y tenían tal cola, y apareció una clínica haciendo esta propaganda, tenían tal cola en momentos de pandemia ahorita para hacerse el trasplante de cabello, que no se daban abasto. Es un súper negocio, y sacaban precisamente la cabeza de los sujetos, hoyito por hoyito por hoyito, ensangrentado, que a mí me parece que puede ser una tortura, pero bueno, que la gente paga por ello, por verse, por embellecerse o por creer que resuelven un problema. Perdonadme por la dispersión, pero todo esto me sugirió la película. Gracias. Gracias, María. Bueno, Carlos, Ilis, podemos aprovechar la oferta. Sí, bueno, también está el caso de esta mujer hace muy poquito, ¿no? Una fisicoculturista que se murió porque hizo una operación estética para no sudar de las axilas, justo de las axilas, ¿no? Hizo una alergia terrible a la anestesia y se murió, ¿no? Es decir, es esta cosa adictiva, como dicen, ¿no? Yo me imagino, además, esos trasplantes son pelo por pelo, ¿no? Debe ser como una tortura china, ¿no? Pues sí, contradice ese dicho de no tener ni un pelo de tonto, ¿no?
Acá es todo lo contrario. Poc, no sé si quieres decir algo. Sí, claro. Ah, También ahorita, creo que hace unos pocos meses también hubo un caso de una modelo que también se fue a inyectar grasa en los glúteos y también falleció por una complicación de la operación, que a fin de cuentas pues es terrible como hay muchos de estos casos y como bien dice María, quién sabe cómo se traten legalmente, quién sabe qué tanta responsabilidad tengan las estéticas o las clínicas de cirugía estética al respecto. Ahora, un aspecto aterrador en la película es cuando Rose despierta de su coma y ataca a su primera víctima, otro de los pacientes de la clínica, y ya después el tipo se desmaya y no recuerda nada de lo que pasó en el ataque. Y entonces el mismo personal de la clínica dicen, ah, sí, posiblemente él se metió al cuarto de ella mientras está en coma y la violó. Tal vez está borracho, ya ha pasado. Entonces mencionan que no es la primera vez que pasaría que un paciente viole a otra y lo dicen como si fuera lo más casual del mundo. Ahora, respecto a esto que mencionas de Hipetotec, este dios azteca, me encantaría saber qué pensaría Cronenberg de esa deidad y cómo lo interpretaría en alguna película suya, sería genial. Pero tocas un punto importante porque para Cronenberg es muy relevante el cuerpo humano. A fin de cuentas, él no cree en la existencia del alma desprendida del cuerpo. Él es un ateo 100% recalcitrante. Lo que me agrada es que en sus películas nunca vemos eso. Él nunca hace que ninguno de sus personajes sea ateo o hable del ateísmo. Él no usa su cine para evangelizar o predicar sus ideas, sino simplemente para explorar sus propias inquietudes. Para él esto del ateísmo no es una inquietud, es una certeza. Él está convencido de esta situación. Entonces, por ejemplo, él por eso no hace películas de fantasmas, porque él no cree en esta noción del fantasma como un alma en pena, como un espíritu que está todavía en el mundo, porque para él eso no existe, para él nada de lo sobrenatural existe. En el 83 hizo una adaptación de una novela de Stephen King, La Zona Muerta, muy buena película, pero cuando la dirigió, él lo hizo porque le parecía divertido, porque era algo que para él no podría existir jamás. También por eso tiene 2 o 3 películas sobre telepatía, porque también es una cosa que él piensa que no puede existir y por eso le interesa o le llama la atención. Entonces, esta noción de cómo lo que hablas, del interior y el exterior, como esta división del cuerpo y lo que está dentro, para Cronenberg no existe. Para Cronenberg, el cuerpo es la persona. Dice, el cuerpo es aquello a través de lo cual conocemos la realidad y dependemos de ello. Entonces, él no puede concebir la idea de una existencia sin cuerpo. Para él el cuerpo es la base central de la existencia y de todo lo que podemos experimentar y sentir. Entonces sí es uno de sus temas centrales también. un cuerpo que se está transformando permanentemente, ¿no? Que Correcto. que está mutando, ¿no? Incluso vemos muchas veces en las páginas de cine, ¿no? Estas comparaciones fotográficas entre los artistas, ¿no? De cuando empezaron, que eran jovencitos, a después, y pues se va viendo ese paso del tiempo, ¿no? Bueno, Y ahí entran las cirugías estéticas también, ¿no? y justo sobre ese tema ahorita que mencionas el paso del tiempo, cabe mencionar La Mosca, su película, quizás su película más conocida, la más famosa de todas, o al menos la más comercial, la que más recaudó en taquilla, es una alegoría sobre la vejez y la muerte. Porque si él lo que dice es la historia de un hombre y una mujer, atractivos y jóvenes ambos, se conocen, empiezan una relación y de repente él adquiere una enfermedad o una condición biológica degenerativa. Ella no puede hacer, ella está completamente impotente, solamente puede ver cómo él se va transformando y se va degenerando hasta que al final él le pide que le ayude a morir. Y básicamente, si le quitamos el elemento de ciencia ficción y horror, es un drama terrible sobre la inevitabilidad de la vejez y de la muerte. Obviamente, Cronenberg lo disfraza con los géneros, bueno, los géneros cinematográficos, para poder hacerla más digerible esta historia y que la gente la pueda ver y que no se tenga que ver confrontada a la idea de su propia mortalidad y su envejecimiento, sino verlo como esta metáfora de la transformación en el monstruo. Pero también al mismo tiempo es normal decir, el experimento salió mal.
este hombre quería hacer teletransportación y bueno, sí, si lo vemos con esos parámetros, claro que salió mal, porque bueno, no realmente, porque sí logró teletransportar cosas a fin de cuentas. El efecto imprevisto es esta transformación o esta mutación del ser y que lo vemos normalmente como algo malo, como un efecto negativo. Pero ¿quién dice que es negativo? ¿Quién dice que no podría ser un paso hacia una evolución del ser humano, hacia una forma distinta de adaptarnos a la vida o al entorno? Entonces, sí, siempre es interesante con Cronenberg no quedarnos solamente con una postura, sino analizarla de distintas formas. Así como en las primeras películas, tal vez se puede ver desde la perspectiva de la enfermedad. También en La Mosca no lo tenemos que ver desde la perspectiva humana, sino desde la perspectiva post-humana, de qué viene después de cómo la tecnología nos puede transformar en algo distinto y tal vez mejor, de acuerdo a cierta óptica. El superhombre o la supermosca, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora que hablas de La Mosca, pues yo siempre, desde que la vi, pues, esta película, que hay otras versiones, ¿no? Pero yo creo que sí es la mejor. Pues yo creo que está ahí la influencia, no de Dios, pero sí de Kafka, ¿no? Y la metamorfosis, ¿no? Que justamente trata de esa mutación de la noche a la mañana en un ser monstruoso, ¿no? Cuando los monstruosos y los monstruos están afuera de la habitación, ¿no? Y curiosamente, ahorita que lo mencionas, Gregorio Samsa no se pregunta cómo le hago para volver a ser humano, más bien se pregunta cómo le hago para llegar a la oficina e ir a trabajar. Ya lo asume como una realidad nueva. Sí, eso social que lo esclaviza, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Carlos Silis, adelante. Sí, bueno, mira, con respecto a eso de andarse poniendo capas de pelo que no tiene uno, mira, yo hace mucho tiempo, Estamos igual, ¿eh? así es, así es. Cuando tenía 17 años me tocó asistir a un velorio con puros familiares y todos tenían la misma situación. Y se la pasaron hablando 2 horas sobre el asunto y todos los tipos de remedios que había y que habían experimentado, lo que sea que ya, y al final caí en la conclusión de que no había forma. Es decir, esto es ya, así es, y mejor asumir la situación completamente y no estar con cuestiones esotéricas o de algún otro tipo. Bueno, eso con respecto a lo... Bueno, a lo mejor con la tercera vacuna te empiezan a salir un poquito ahí de pelo. Bueno, Bueno, pero espérame, eso era una cosa. Ahora, por el ok. otro lado, por lo que está diciendo Pock, volvemos otra vez a la cuestión de Darwin y la evolución de las especies. Es decir, realmente, si nos ponemos a ver por lo de las mutaciones que hace Cronenberg, entonces prácticamente es un discípulo de Darwin. Es decir, que hacia dónde vamos como especie y hacia dónde estamos evolucionando. Obviamente ha habido muchas formas de matar las pulgas, de cómo tu cuerpo, tu mente o algo similar ha encaminado en todas sus películas, pero todas se refieren a lo mismo. Entonces, realmente es un discípulo darwiniano de Cronenberg, de todo lo que está diciendo, comentándolo de miles de formas diferentes. ¿Qué te parece? Pues sí, nunca como tal lo ha citado como una de sus influencias, pero definitivamente coinciden mucho en sus formas de pensar. Si bien las ideas de Cronenberg no van tanto en el aspecto evolutivo, pero sí de algún modo, inevitablemente, termina hablando de la posible evolución del ser humano en algo distinto. Otra de sus preocupaciones es la idea del transhumanismo, esta corriente filosófica que nos dice que la tecnología no solamente, o sea, no solo no es un peligro o algo malo, sino que al contrario debemos buscar la fusión del hombre con la máquina para buscar mejorar al ser humano. Eso sí es algo que también aparece en varias de sus películas. A veces es la ciencia, a veces es la tecnología, pero sí, él comulga mucho con estas ideas de ver más allá. Básicamente, hoy en día ya todos nosotros somos cyborgs porque el teléfono celular, pues es un cerebro externo.
no lo tenemos pegado al cuerpo, no es parte de nuestro organismo, pero casi es un órgano adicional que tenemos y del que nos valemos mucho para tener memoria, para poder acceder a información, pues, y bueno, también para comunicarnos. Es una forma de telepatía mediante un objeto, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, él va más por este lado del transhumanismo, pero de algún modo, pues no deja de ser heredero de todas las teorías darwinianas de la evolución, aunque no se va tanto por esto de la lucha de especies o de la evolución del más apto, pero sí nos habla de ciertas formas de evolución en su discurso. Aunque hay un fracaso, ¿no? Al final de cuentas, esas mutaciones, como se da en las enfermedades donde mutan los genes, como le sucedió a su propio padre, y la gente se atrofia y se muere, ¿no? Más rápido de lo normal, ¿no? Sí, No bueno, como el caso de los superhéroes, ¿no? Que pueden vivir muchos años o ser invencibles, ¿no? O casi invencibles, ¿no? fracaso dependiendo de a quién se le pregunte, porque obviamente pensando en la mosca, si se lo pensamos, si se lo preguntamos al personaje, a Brundle, a Seth Brundle, sí nos va a decir que fue un fracaso porque él terminó muriendo. Pero su hijo en la mosca 2 sobrevivió, tiene las ventajas de estas habilidades especiales de mosca y bien podría tener descendencia y ya después puede que la humanidad se extinga y los hombres mosca se vuelvan la especie predominante y para ellos sería un triunfo lo que hizo Seth Brundle porque dio pie a esta evolución en la especie, ¿no? Podría ser. Menos mal que existe el hombre araña. Bueno, a ver quién sigue. Y Jorge Ávila, adelante. Hola, buenas noches. Sí, Estaba yo recordando la primera película que vi de Cronenberg fue Crash, que fue muy famosa y sí, bueno, claro. debo aclarar que llegamos tarde a tu exposición, poco, una disculpa. Espero no estar repitiendo alguna cosa, ¿no? Bueno, Ahí en esa película hay una mezcla de erotismo con choques y, en fin, tú lo podrás explicar mucho mejor. Y metiéndome un poquito a Wikipedia, resulta ser que la actriz principal de esta película, no recuerdo su nombre, es una actriz porno. Y bueno, aparece desnuda en varias ocasiones. A mí se me hizo un poquito gratuito. Entonces, no sé si nos podrías ampliar un poco este tema. claro que sí. Mira, respecto a Crash, es una gran película difícil, porque sí es una película bastante fría, densa, y siendo la primera película que viste de Cronenberg, no sé qué efecto habrá tenido en ti o qué reacción. Para mí fue la segunda Bueno, película que vi de él y me quedé, perdón, ¿sí? me gustó, ¿eh? Me gustó, ¿Sí? o sea, me choqueó, pero me gustó, me pareció una propuesta pues, distinta y bien interesante. Sí, yo debo decir que la primera vez que vi Crash me choqueó, pero no me gustó porque no le encontré mucho chiste. Para mí en ese momento era, pues es una película sobre gente que choca coches y tiene relaciones sexuales y ya. Pero ya después, entendiendo más el discurso de Cronenberg, pues vi de lo que estaba hablando, vi de esta fusión del hombre con la máquina, precisamente, y qué es lo que pasa actualmente. Muchas veces los coches son muy importantes para nosotros, mucha gente hasta los humaniza, les pone nombre, los trata mejor que a la esposa en algunos casos, así. Entonces, aquí de eso nos está hablando Cronenberg, de algún modo, ¿no? De esta fusión de hombre y tecnología. Y respecto a la actriz de Rabbit, en efecto, la actriz se llama Madeline Chambers. Había salido en algunas películas pornográficas de principios de los 70. La más conocida se llamaba Detrás de la Puerta Verde, la cual Cronenberg nunca vio, pero aún así conocía de la fama de esta mujer. Lo que mencioné al principio de la clase es que Cronenberg inicialmente quería a Sissy Spacek para el personaje principal, pero como todavía no era tan conocida,
Ivan Reitman, el productor, le sugirió, oye, ¿por qué no contratamos a Marilyn Chambers? Cabe mencionar que pues en ese entonces, a principios de los 70, está toda esta corriente del porno chic, este tiempo en que la pornografía se legitimizó hasta cierto punto, después de que tuvo el estreno Garganta Profunda, y de repente se empezaron a estrenar películas pornográficas en salas de cine no porno, sino cines normales. El New Yorker hablaban sobre ellas, y de repente la gente pensaba, ah, pues es normal ir a verlas, y celebridades, actores, gente importante iban al cine y hablaban de, ah, sí, ya vi tal o cual película. Entonces de ahí es de donde sale Marilyn Chambers, de este tipo de cine. A la mera hora, la idea de ponerla en el elenco de la película era para atraer público, a fin de cuentas. La idea de Reitman era, si la tenemos a ella, si ponemos su nombre en la cartelera, pues la gente va a ir por la fama que ella tiene. Y esto nos va a redituar en varios billetes en la taquilla. A fin de cuentas sí fue un éxito, funcionó esta estrategia porque comercialmente sí fue todo un éxito. Para Cronenberg fue complicada la situación porque su película anterior, Escalofríos, también tiene toques sexuales muy abiertos. Es sobre un edificio donde se desata una plaga que convierte a la gente en seres sin inhibiciones, completamente animales que buscan procrear, básicamente, y propagar este parásito que transforma al ser humano. La película obviamente tiene mucha desnudez, aunque cabe mencionar que en Escalofríos la desnudez no se siente gratuita en ningún momento. Está justificada a fin de cuentas por la trama. Después de haber hecho esa película, Cronenberg tuvo problemas porque un crítico de cine publicó una reseña tachándola de ser la peor y más vil porquería que hubiera visto en toda su vida, diciéndole a la gente que no la fuera a ver. El título del artículo se llamaba Esta es la película más horrible de la historia y tú deberías saberlo porque pagaste por ella, porque a fin de cuentas se hizo con fondos del gobierno. Entonces él decía, básicamente, su mensaje era, si para que exista una industria cinematográfica canadiense tiene que haber películas así, es mejor que no haya una industria cinematográfica canadiense. Para Cronenberg, pues sí fue un golpe duro porque él conocía a este crítico había hablado bien de una de sus películas anteriores, de Stereo, y le decepcionó un poco, pero lo peor fue que después su casera lo contactó y le dijo, señor Cronenberg, usted ya no puede seguir viviendo en este edificio porque en el contrato que tenemos hay una cláusula de moralidad y por el tipo de trabajo que usted desempeña, no lo queremos viviendo aquí. Y él dijo, oye, pero usted sabía que yo hacía películas desde que me entrevistó para vivir aquí. Y dijo la señora, bueno, sí, pero no sabía que usted hacía ese tipo de películas, pensando que era una película pornográfica. Entonces, si de por sí ya tenía esa mala fama con Escalofríos y cuando se dio a conocer que la actriz principal de Rabia iba a ser una actriz porno, pues mucha gente pensaba que iba a ser tal cual una película pornográfica. Ahora, la desnudez que presenta Rose en la película de Rabia, sí, es totalmente gratuita, estoy completamente de acuerdo contigo, Jorge, pero aquí el razonamiento de Cronenberg fue, bueno, si el público pagó un boleto para ver a Marilyn Chambers en una película, se van a sentir estafados si no aparece desnuda en unas cuantas escenas. Entonces, básicamente por eso fue que la pusieron así. Sí es totalmente con fines explotativos, por algo comercial a fin de cuentas, pero bueno, a eso responde. Es gratuita, pero se agradece de cualquier manera, ¿no? Pues sí, no está nada justificada, sobre todo también la primera vez cuando despierta del coma y que está desnuda abajo de la sábana, así como que dices, ¿por qué no le pusieron un camisón o algo, no? Pero bueno, a fin de cuentas, pues eran tiempos distintos también, y entonces era un poco requisito, era muy común en las películas de horror que hubiera desnudez femenina siempre. Entonces, responde un poquito a estas tendencias. Es como ese contraste, ¿no? Entre lo bello y lo siniestro, ¿no? Que por ejemplo lo podemos ver en los periódicos de circulación nacional, los más vendidos, ¿no? Son estos que se llaman gráficos, ¿no? Que justamente te ponen en la primera plana, no se meten en política nunca, sí, una escena de un accidentado, de alguien descuartizado, y del otro lado una playmate semidesnuda, ¿no? Es este contraste entre lo bello y lo siniestro. Y el Eros y el Thanatos también. Eros y Thanatos, claro, que también en Crash, pues está también ahí más que claro. Que por otro lado me parece a mí que es
toda una influencia, un guiño con Rebelde sin causa, ¿no? Que está este uso del automóvil, ¿no? Como siempre con la posibilidad de matarse, desbarrancarse, ¿no? Llegar al límite, al riesgo de la sobrevivencia, como muchos pilotos, que es otro, ahora sí que puede ser otro tipo de adicción, estos corredores de Fórmula 1, ¿no? Que van a unas velocidades tremendas, van muy protegidos, pero también hay accidentes mortales, ¿no? Y en Crash, yo me acuerdo que esa película se ha comentado en el Cineclub, lo comentó Daniel Gerber, y una de las cosas que planteaba él, que me parece interesante, es que es una propuesta de una variante, ahora que está en el tema de las variantes, una variante de perversión, como una forma de perversión, ¿no? Este erotismo ligado al choque, al herirse, al mezclarse con el metal, con la sangre, el olor a la sangre, sí, es como amarse en ese estado de violencia con el cuerpo, ¿no? Otra vez, ¿no? Nuevamente. Y también Bueno, cabe mencionar que Cronenberg era un apasionado de los coches. A él le gustaban las motocicletas, los coches. Él participaba en carreras de coche amateur, a nivel amateur, a fin de cuentas, pero le gustaba también participar en las carreras y todo esto. Entonces, también por eso en muchas de sus películas hay escenas de choques automovilísticos bastante aparatosos. Simplemente aquí en Rabia, cuando la primera víctima de Rose va regresando del hospital, va en un taxi y ataca al taxista, el taxi choca, se descarrila, se cae, le pega un camión, sí está súper aparatoso el accidente y muy bien cinematografiado, muy bien coreografiado también, a fin de cuentas. Entonces, es una de las cosas que, si bien no es un interés profundo o intelectual de su filmografía, también es una de las cosas que están presentes en varias de sus películas, esto de los choques automovilísticos, porque le apasiona todo el tema de los coches. muy bien. Bueno, Sinaí, adelante, Sinaí. Hola, hola Alberto. Hola Pop. Gracias por el comentario. Yo la verdad es que también soy como, me gusta mucho el cine de Cronenberg y ahora que veía esta película me recordó mucho, bueno, de entrada al final creo que es uno de los más desoladores que he visto en la historia del cine y me recordó mucho una escena exactamente igual de un documental sobre defensa animal que se llama Earthlings o como terráqueos, terrícolas, donde hay una escena igual donde a un perro que está en la calle lo recogen y lo echan a un camión de basura y le cierran. Es una escena exactamente igual. Entonces, me parece uno de los finales más desoladores que he visto en la historia del cine. O sea, realmente hasta el final lento, con esa música, ¿no? Y salen los créditos. Y algo que hemos estado mencionando es esta cuestión de como el improvement del cuerpo en todo el discurso de Cronenberg. Y hay algo ahí bien interesante, que es un poco como la cuestión de la completud. O sea, a lo largo de toda la filmografía de Cronenberg se juega como esta parte de la completud, de la no falta, digamos, ¿no? O sea, la fusión con el otro, la fusión en Dead Ringers, por ejemplo, ¿no? Los gemelos, en Existence, con los videojuegos, en Madame Butterfly, por ejemplo, que es un caso muy similar a esta, ¿no? Que sería transgénero en esa, bueno, esta personaje, ¿no? Y acá en el personaje de Rose, ¿no? La completud, ahora sí que, como se diría coloquialmente, ¿no? A esa mujer no le falta nada, ¿no? O sea, entonces es como bien interesante ver cómo en Cronenberg se cruza todo eso, hasta en las películas donde está más velado y más escondido, como en Spider, por ejemplo, también está ahí la cuestión de la fusión con la completud, como esta función con la madre, ¿no? Y acá durante todo el tiempo es el erotismo, la sexualidad, todo eso que se cruza a lo largo de toda la película, en particular en esta o en la anterior, ¿no? En esta del edificio donde hay como esta salida pulsional, sí, completamente destructiva. Y cómo se juega con esta otra cuestión de la tecnociencia, ¿no? Cómo a lo largo de la filmografía aparece con este concepto que después va a ser como un parteaguas y que influencia grandemente a todo el mundo del arte, que es el de la nueva carne, ¿no? En
Videodrome que aparece este concepto, ¿no? De la modificación del cuerpo, o como ya lo mencionaste, ¿no? Ahora somos ya cyborgs en realidad, estamos llenos de prótesis, en realidad somos ya extensiones del propio cuerpo, y como diría Max Renn, ¿no? Ahí en Videodrome, cuando grita en alguna de las partes de la película, ¿no? Que viva la nueva carne, ¿no? O sea, este nuevo ser humano, este nuevo super hombre que trasciende y a través de esto que ya mencionaste, el transhumanismo, ¿no? Que es la trascendencia de la conciencia a través del tiempo, la inmortalidad. O sea, el cuerpo ahora es un estorbo, digamos, ¿no? El cuerpo es un estorbo que necesita ser desechado para que la conciencia trascienda a lo largo del tiempo y ahora sí ser inmortales. Y ahorita que mencionaban Crash, me acordé, bueno, obviamente, que es de Ballard, la novela, y Ballard también fue como muy incomprendido en sus primeros momentos, porque él mandaba sus cuentos y sus novelas a las revistas de ciencia ficción y se los rechazaban porque decían, esto no es ciencia ficción, ¿no? Y después empezaron a discutir y a decir que Ballard lo que hacía era ciencia ficción psicológica. Él decía, ya no hay que ir al espacio, no hay que ir allá afuera, hay que ir adentro, decía Ballard, ¿no? Ahí está la verdadera ciencia ficción, en nuestro interior, lo desconocido de nosotros. Y de ahí hay muchísimas cosas, pero en particular Crash es eso, un ensayo a través de ese interior de estos personajes que se fusionan con los automóviles y viven su sexualidad en los accidentes, ¿no? Muchas gracias, excelente comentario. A mí la verdad es que Cronenberg también me parece un gran cineasta y tiene muchísimo para dónde trabajarle. Sí, Gracias, Sinaí. ahorita que mencionas esto de la trascendencia, precisamente en Videodrome y Crash, las conclusiones de algunos personajes van para allá. Este final de Max Renn, el final de Videodrome, que es completamente abierta a interpretación, pero que puede verse así como, también como dices, trascender, ¿no? Y llegar al siguiente estadio de la evolución humana al fusionarse, en ese caso, con los medios de comunicación. Cómo está el personaje de Brian Oblivion, este hombre que a pesar de haber muerto sigue viviendo a través de videos que tenía grabados y de apariciones en televisión. Entonces era una forma de vida extendida. Y en Crash, este personaje de Vaughn, el líder del grupo, el que los va uniendo a todos y hace las recreaciones de choques famosos, al final él de algún modo se inmola, se autoinmola al tirarse con todo y coche de un camino elevado y muere con su coche, pero siento yo que es un eco de ese final de Videodrome, donde este hombre con esta ideología específica, para ya dar el siguiente paso, pues ya la vida no abarca ese paso, entonces al morir, de algún modo se sacrifica a sí mismo para alcanzar un otro nivel en su propia evolución. Y también esto que mencionas es súper importante de las dualidades, que también es un tema muy presente en la filmografía de Cronenberg, desde, por ejemplo, Crímenes del Futuro, donde nos habla que todas las mujeres fértiles fallecieron y los hombres empiezan a experimentar. Sale un hombre con el cabello largo y las uñas pintadas, un hombre que a través de una mutación empieza a salirle una espuma de los pezones como si estuviera lactando, aunque es una espuma ácida y que no es algo comestible. Otro hombre que empiezan en una especie de parodia del parto, empieza a crecerle órganos adicionales del cuerpo, pero que no tienen ningún propósito y se los tienen que retirar quirúrgicamente. Entonces, esta dualidad de hombre y mujer que aparece también aquí en Rose, que es la mujer, pero con un órgano en apariencia masculino, también en Spider que mencionas, está la dualidad tanto de Spider niño y adulto y la dualidad entre la mujer, bueno, que es dos personajes femeninos interpretados por la misma actriz, que lo vemos también en Dead Ringers con los gemelos, o en Naked Lunch con la esposa de Bill Lee y después la esposa de Tom Frost, que las dos se llaman Joan, las dos son interpretadas por la misma actriz. Entonces siempre es otro de los temas recurrentes en Cronenberg, hablar de la dualidad de una u otra forma. Muchas gracias. Gracias, Pau. Sí, esto que habla Sinaí, que yo creo que es interesante, ¿no? La cuestión de las fusiones, ¿no? De la idea de la completud como algo bueno, la completud desde el psicoanálisis puede provocar cierto tipo de locura, ¿no? Cuando falla la diferencia, el poderse diferenciar del otro, pues aparece
la locura, ¿no? Esa completud, ¿no? Y yo no sé si ahora a propósito de las vacunas, ¿no? Que justamente implica esta entrada de estos sistemas que son como, mucha gente piensa que son chips, ¿no? Son como de alguna manera mensajeros, ¿no? Que le están enseñando al sistema defensivo cómo reaccionar, lo están educando a partir de imágenes y que no se crearon de un año para otro como la gente cree, ¿no? Son investigaciones científicas que tienen muchos años y que tal vez por fortuna aparecieron justo cuando aparece esta pandemia que pues permite salvar muchas vidas, ¿no? Y permite tal vez, pues tenemos todavía la esperanza, ¿no? De que sean las vacunas lo que permita que termine esta larga ya pandemia, ¿no? Que ha generado muchos otros tipos de locuras, ¿no? Precisamente generadas por las abstinencias, toda la cuestión de la sexualidad incluso, eh, el aislamiento, el encierro, ¿no? Toda la violencia que se despierta, ¿no? Vamos a ver algunas películas que tocan esos temas, dentro de este todavía ciclo que pues va parejo, va a la par de la pandemia, en fin. Bueno, está Josefina, adelante. Bueno, yo no estaba segura si participar porque debo confesar que no pude ver la película, pero como si lo hubiera visto con todos sus comentarios, los más muy interesantes. Gracias, Poc, también por tu presentación. Y bueno, este tema es realmente muy inquietante. A mí me hace pensar mucho, reflexionar mucho alrededor pues de todo lo que es evolución, ¿no? Del ser humano y de todo lo que se hace experimentalmente para, pues para eso, para mejorar, ¿no? Entre comillas. Y aunque es muy válido todo esto, como decía Poc, no necesariamente tiene que ser negativo, ¿no? A base de prueba y error se puede acercar a muchos avances, que de hecho los hay, por supuesto, pero yo me pregunto si el desarrollo de la ciencia y de la tecnología están a la par con el desarrollo de la conciencia, ¿no? Me viene a la memoria una frase muy interesante del Premio Nobel de Física, Paul Wigner, que decía que la próxima revolución en la ciencia ocurrirá cuando se incluyan las propiedades de la mente en las ecuaciones de la teoría cuántica. Y yo creo que esto es muy importante porque estamos hablando de todo esto que es la manipulación que es tan tentadora, ¿no? Para el ser humano y siempre con el afán de crecer, pero sobre todo con qué propósito, ¿no? Es para mejorar realmente las condiciones del ser humano o simplemente para obtener más poder, ¿no? Me parece que el tema de la ética no se puede dejar de lado en ningún momento y medir, ¿no? Los efectos que se pueden tener con todos estos métodos experimentales, ¿no? Porque pues como todo lo que es la ley de la causa y el efecto, todo tiene una consecuencia, todo absolutamente. Y como no conocemos realmente pues todo lo que lleva, ¿no? O lo que tendría que llevar a la manipulación, es decir, si somos capaces de manipular, es porque tenemos el conocimiento suficiente, ¿no? de la materia para poder hacerlo.
Eso a mí siempre me ha inquietado porque es como un poco como los transgénicos, ¿no? Y todo esto que claro, sí, en vías de, pues, satisfacer, ¿no? A futuro, ¿no? Todas las cuestiones de la alimentación del ser humano y todo lo demás. Todo está muy bien, perfecto, pero tenemos de veras todos los elementos en la mano. A mí me pregunto esto, vamos, ¿no? Sin caer en ningún maniqueísmo, que eso no lleva a nada, pero se me vino también a la mente la película de Alien, El octavo pasajero, que bueno, que van en una misión, ¿no? Y se encuentran con este ser, con este monstruo tremendo, y que va entre los pasajeros, este robot, ¿no? Que su único propósito, más allá de, o sea, la prioridad es realmente poder tener ese ser para llevarlo y estudiarlo, y él habla de la pureza, ¿no? De la pureza de que está hecho con todas las cualidades para sobrevivir a lo que sea. Y la única cuerda, la única sensata, la única que desconfía desde un principio, pues es la que finalmente se salva, ¿no? Y la que puede regresar echando por la borda al alien, ¿no? Entonces, bueno, eso a mí me produce, ¿no? Todo esto. Y desde luego voy a ver la película, pero después de todos los comentarios va a ser mucho más rico. Muchas gracias. Bueno, Poc, no sé si quieras contestar y ya ir cerrando porque ya son casi las 9. Sí, pues mira, es una pregunta súper compleja y que tiene un montón de vertientes, ¿no? Por un lado, pues sí está el tema de la ética que todo científico debe tener presente. Tenemos ejemplos como los científicos de nazis del Holocausto, que pues por desgracia muchos avances tecnológicos y científicos que tenemos hoy en día se deben a los experimentos nada éticos y completamente inmorales que llevaron a cabo en campos de concentración. Entonces, ¿cuál es el precio que a veces se paga por el desarrollo científico? Es algo interesante y que siempre se debe considerar. Y también mencionaste el tema del poder. Pues también depende de a quién a quién se le pregunte. A fin de cuentas, en la investigación científica, por un lado está el científico que tal vez solo busca conocimiento, pero por otro lado están los que financian sus experimentos, porque pues él solito no de la nada hace todas sus cosas, entonces necesita patrocinadores y estos patrocinadores obviamente tienen un interés económico, quieren que reditúe en ganancias en lo que están invirtiendo a fin de cuentas. Entonces, pues sí, hay muchas personas involucradas en el desarrollo científico, no solamente los científicos, sino también a veces políticos, gente del mundo empresarial, gente que aporta dinero simplemente. Entonces sí, hay muchas manos que entran en esto y que pueden desvirtuar la pureza de la búsqueda de conocimiento a fin de cuentas. Pero en cuanto a los peligros que representa, pues de algún modo, todo esto, ahorita me mencionó Sinaí esto de la nueva carne, que es esta vertiente pues, artística que se podría trazar de su origen hasta el Frankenstein de Mary Shelley, en la cual el hombre juega a ser Dios, juega a crear vida y después pues las cosas no le salen bien, siempre tiene algún efecto negativo. Muchas veces las obras ficticias de la nueva carne hablan de estos efectos negativos, incluso Cronenberg los muestra, pero él prefiere en lugar de hacer estas películas como cuentos de advertencia para, hey, tengan cuidado al explorar porque pueden salir cosas malas, él simplemente habla de la necesidad de explorar a fin de cuentas, ¿no? De que el ser humano siempre está inquieto, siempre está buscando más, siempre tiene esta curiosidad insaciable por ir más lejos, por ser más incluso. Entonces, pues podemos irnos por ese lado a fin de cuentas. Hoy en día lo vemos mucho con toda la crítica que se hace a generaciones más jóvenes que
están todo el tiempo con el celular o con los videojuegos o X, y es muy fácil acusarlos de que sus experiencias son menos válidas que las nuestras, porque no son como lo que estamos acostumbrados a vivir y como lo que hemos visto. Pero a fin de cuentas, ¿quién dice que no somos nosotros los que ya estamos obsoletos y las nuevas generaciones están mejor adaptadas para lo que viene más adelante? Entonces, es un juego en cuanto a la adaptación, la evolución, hay un montón de cosas. Yo siempre prefiero optar por pensar que las herramientas, a fin de cuentas, son solo eso, herramientas. Vamos, si alguien usó un martillo para matar a una persona a martillazos, no significa que el martillo es malo, porque el martillo es bueno en cuanto a que nos ayuda a poner clavos y a poner cosas en su lugar, a construir incluso para los carpinteros. Entonces la herramienta no es ni buena ni mala, depende del uso que se le dé. Lo mismo pasa con cualquier desarrollo científico, cualquier investigación, cualquier descubrimiento. Todo depende del uso que le demos, las bondades o las maldades que nos acarreará. Gracias, Pop. Sí, ahora que decías esto de estas nuevas generaciones, conozco a alguien que es más que aficionado a los videojuegos, yo diría un adicto, que pues es alguien que puede estar todo el día en los videojuegos y que pues lo que más le preocupa de que termine la pandemia es de volver a la realidad, ¿no? Es decir, salir al afuera, ¿no? Digo, más allá de decir si eso es patológico o no es patológico. Y bueno, retomando este tema de la ciencia y la tecnología, ¿no? Yo creo que incluso desde la mitología, pues está toda esta cuestión subjetiva, ¿no? De querer emular a Dios y tener los poderes de Dios, ¿no? Y superarlo. Y bueno, puede haber, la ciencia siempre tiene tal vez esos dos costados, ¿no? Una ciencia que puede ser aplicada para el bien y una ciencia, como dicen por ahí, que ha perdido el alma, ¿no? Y que puede ser utilizada de manera perversa. Yo creo que pues el tema de los laboratorios, pues muchas veces hay mucho de eso, ¿no? Bueno, vamos a terminar por el día de hoy. Antes de despedirnos de POC, pues la próxima semana vamos a continuar con el Cineclub. Vamos ahora a reírnos un poco. Vamos a ver una parodia, un falso documental de Woody Allen que se llama Selig. Seguramente muchos de ustedes ya lo han visto. Y bueno, para pensar toda esta cuestión también de las masas, ¿no? Que hemos estado también reflexionando. Y pues le agradecemos mucho a POC por su participación. Espero que podamos contar en otra ocasión también con sus conocimientos de cine. Y pues gracias a todos ustedes también por seguir participando. Cuídense y nos vemos el próximo sábado. Sí, gracias por la invitación. Y nada más rápido, recomendaciones bibliográficas. Está este libro que se llama Cronenberg por Cronenberg, que son varias entrevistas realizadas al director, y también este otro que solamente se titula David Cronenberg. También son entrevistas estas conducidas por Serge Grunberg. Son los dos libros en los que principalmente me enfoqué para el curso que estoy impartiendo ahorita de Cronenberg, y bastante recomendables porque pues es conversación directa con él y vemos sus ideas, todo lo que está detrás de las películas. ¿El primero de quién es? Si nos puedes decir el primero, sí, es editado por Chris Rodley. Aquí se los pongo. En inglés, supongo. El de Cronenberg por Cronenberg está traducido en español. La edición que yo tengo es en español. El otro sí solamente está en inglés. Ok. Pues muchas gracias, Poc, por las recomendaciones. Y pues muy, muy padre tu presentación y los comentarios de todos, como siempre. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Alberto. Buenas noches. Nos vemos, gracias. Bye. Gracias, adiós. Hasta luego.